Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, de economía, de ahorros, de inversiones. Y en este vamos a hablar sobre algo que probablemente tú hayas escuchado, pero que no lo entiendas. Y es la posibilidad de una explosión de la burbuja de la inteligencia artificial. Y para eso tenemos aquí al señor Oscar Iván, quien ya ha tenido varios episodios con nosotros y ustedes nos han comentado de que hace buenos episodios y nos puede explicar todo eso. Gracias. Antes de que empecemos y darle la bienvenida a Oscar Iván, hay tres cosas que yo quiero dejar muy claro al inicio de este episodio. Primero, este episodio no es una recomendación de inversión. Espero que ustedes entiendan cómo funciona el mercado y puedan tomar las decisiones de su lado. Segundo, lo que vamos a hablar, lo que vas a escuchar en este episodio se grabó el 23 de noviembre, por lo que puede ser de que algunas cosas hayan cambiado o quizás no. Y tercero, Gladeline quiere que ustedes sepan y que tengan muy claro y que la perdonen en este episodio porque su voz está un poco diferente, ya que ella está un poco ronca por una pequeña dificultad que tuvo con un arroz en su garganta. Sin embargo, ella, por cumplir con nosotros y con ustedes, está aquí hablando. Bienvenida, Gladeline. Gracias. No soy yo tan mal como yo pensaba. Oscar, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Nada, agradecido de estar nuevamente con ustedes por cuarta vez. Ya me siento parte de la familia Números Verdes. Y en esta ocasión venimos a hablar de un tópico del que no me siento tan experto, porque de colmado sé un poquito, de Banco Central sé un poquito, de mercado accionario sé un poquito menos, pero vengo aquí más como académico docente, no como experto en inversiones, no como asesor financiero para invertir, sino simplemente a conversar un poquito de la realidad financiera y económica respecto a todo el tema de la inteligencia artificial y la potencial burbuja y potencial estallido de la misma en las circunstancias actuales. Excelente. Buenísimo, yo creo que la gente lo va a entender, así Ojalá. que corre el intro. ¿Qué son las acciones? Ok, las acciones son activos financieros o instrumentos financieros. Un activo porque te da un derecho, un instrumento porque se negocia. Y una acción es un activo financiero muy específico que te da derecho a la propiedad de un pedacito de una compañía. Ok. A diferencia de otros instrumentos, como los instrumentos de deuda, un título, un bono, donde tú le prestas dinero a quien lo emite, en el caso de las acciones, tú estás adquiriendo una parte de la compañía que emite esas acciones. Ok. Entonces es un instrumento porque se negocia en los mercados secundarios y es un activo porque te da un derecho sobre los potenciales beneficios que brinde la compañía. Ok, para temas de aclaración aquí, ¿las burbujas tienen una relación directa con las acciones o solamente por el tema de hoy? El concepto de burbuja financiera o económica está relacionado al incremento irracional del precio de un activo, no necesariamente financiero. Ok. Por ejemplo, tuvimos una burbuja inmobiliaria en 2008 y fue una burbuja que tuvo repercusiones financieras y económicas, pero fue el incremento en los precios de un activo no financiero, que eran las viviendas. Ok. Claro. Entonces yo creo que tenemos que explicar a la gente y que puedan entender de cuando hablamos de una burbuja financiera, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Como dije anteriormente, una burbuja financiera es el incremento irracional o que no está apegado a la realidad del precio de un activo. Y hay unas sutilezas, hay toda una ciencia detrás de cuánto vale un activo financiero o un activo en general. Entonces, en economía vemos que el valor de las cosas es subjetivo, que cada quien le asigna un valor dependiendo sus preferencias a los activos, y con los activos financieros pasa lo mismo. Entonces, una acción, el derecho a la propiedad de una compañía, para ti puede tener un valor y para mí puede tener otro, porque tú consideras que esa compañía es mejor de lo que yo la considero. Entonces, el mercado, demandando y ofertando las acciones de la compañía, determina un precio. La oferta y la demanda determinan el precio, y esa oferta y esa demanda podrían estar infladas o desinfladas y provocar que el precio no esté acorde con el fundamento del precio real de ese activo. Ok, y si explicamos entonces la burbuja del 2008, que fue la que la mayoría de las personas que están escuchando este episodio recuerden que la tienen muy, muy fresca. Sí. ¿Cómo pudiéramos, o sea, cuál era la explicación o la razón de por qué hubo esa burbuja para poder tener ese contexto muy claro y pasar entonces a inteligencia artificial? Sí, ahí con la crisis del 2008 del mercado inmobiliario en Estados Unidos, ocurrieron varios eventos juntos. Entre ellos estaba la burbuja del mercado inmobiliario, pero también había un tema con unos activos financieros específicos que se
no se crearon, pero se usaron con demasiado énfasis, demasiado ímpetu, y eso generó un incremento desorbitante en los precios de ese activo específico que estaba sustentado por los precios de las viviendas. Entonces, en ese momento había un incentivo perverso, y aquí importantísimo, tenía anotado por aquí, que las burbujas, ese desalineamiento entre el precio fundamental de un activo y el precio de mercado, puede darse por especulación, y vamos a explicar un poquito de eso ahora, o puede darse por una irracionalidad y un optimismo hasta cierto punto ingenuo. Bien, la especulación se refiere al hecho de que tú deliberadamente y con miras a beneficiarte en el futuro, inflas el precio de un activo para venderlo más caro. Bien, tú puedes deliberadamente hacer eso. En algunos escenarios se puede demostrar que es ilegal, ¿verdad? La especulación puede ser ilegal. Y luego están las burbujas que tienen que ver con una irracionalidad exuberante. Es una frase de Alan Greenspan, es chairman de la Fed de Estados Unidos. Luego Robert Shiller escribió un libro, Robert Shiller, premio de economía, escribió un libro al respecto, de que precisamente con la crisis 2008, la subprime, los precios de los activos, en este caso los bienes inmuebles, estaban inflados y era producto de una exuberancia irracional. ¿Qué quiere decir eso? Que los mercados estaban frenéticos y mucha gente de buena fe tenía un optimismo real de que los precios van a seguir subiendo y seguían comprando y eso provoca que el precio subiera. Pero al final la historia le dio la razón a Robert Shiller y a Alan Greenspan de que esa exuberancia era irracional, de que no era fundamentada en la realidad. Bien. Ok. Y ahí entonces se crea esa burbuja. O sea, bueno, Sí. ya la burbuja estaba creada. Explota la burbuja Claro. cuando ya El mercado corrige. Exacto. Y se da cuenta de que los precios estaban sobreinflados. Un ejemplo quizás más adecuado para compararlo con la potencial burbuja que estamos viviendo ahora es la crisis de las .com a final del siglo pasado, que estalló en el 2001. Ahí sí hay bastantes símiles, porque son industria tecnológica, una tecnología nueva y hay una efervescencia en los mercados. Y podemos hablar de por qué los mercados entran en esta efervescencia, en esta exuberancia irracional. Sí. Claro, sí, me gustaría que tú nos comentes un poquito de eso. Y me imagino que tiene que estar muy atado también al tema de que tú puedes generar mucho dinero como inversionistas e inversionistas con algo nuevo, con algo innovador. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo funciona esa parte. Sí, ahí se mezclan las dos cosas. Hay un poco de especulación. Hay actores que deliberadamente y premeditadamente apuestan a que esos precios sigan subiendo, aunque conocen de que ese incremento en los precios no va acorde con la realidad. Y luego está el inversionista optimista, que de verdad cree en la tecnología y que invierte porque entiende que esa tecnología va a ser revolucionaria. Eso es exactamente lo que pasó a finales del siglo pasado. 1995, 96 en adelante. Este discurso de Alan Greenspan fue en el 96. El Internet estaba surgiendo, bien, se estaba popularizando, estaba masificando. Y lo que pasó en ese momento fue que todo el que fundaba una compañía cuyo nombre terminaba en .com, por eso se llamó la burbuja.com, el mercado entendía que eso era lo último y que eso iba a revolucionar el sector donde estaba. Hay un caso famoso de una compañía, que el poster child, la postalita más famosa de la burbuja.com probablemente es pets.com, mascotas.com. Pets.com vendía alimento para mascotas, juguete y cosas, pero no tenía un modelo de negocio claro, no había unas proyecciones de que iban a generar ingresos, no tenían una estructura tecnológica muy sólida y sin embargo el mercado comenzó a comprar acciones de esa compañía a lo loco y elevaron su precio hasta niveles sorprendentes y terminó colapsando porque la compañía no pudo cumplir con las expectativas que el mercado esperaba. Claro, ahí yo necesito entender cuándo explota la burbuja. O sea, Claro. ¿cuándo sucede esa situación con pets.com? Sí, vamos a ver, si supiéramos cuándo las burbujas explotan, Fuéramos millonarios. todos fuéramos millonarios. Ok. Nosotros fuéramos millonarios. Nadie sabe cuándo la burbuja va a explotar. Todo el mundo no. Hay cierto consenso en algún punto en que los precios no van acorde con sus fundamentos reales. Y algunos inversionistas de manera genuina entienden que eso no es sostenible en el tiempo y retiran sus inversiones. Esto puede provocar dos cosas. Retirar sus inversiones de las acciones de ciertas compañías puede repercutir en que se genere un pánico o un mini pánico y todo el mundo empieza a retirarse porque entiende que no quieren ser el último en salirse. Claro, Si yo compré a 100 y el precio está en 160, yo quisiera vender a más de 100
¿verdad? Si todo el mundo comienza a vender, a retirarse, a sacar su dinero de esa inversión, el precio eventualmente va a caer por un tema de oferta y demanda. Y al tú ver que el precio está cayendo, tú no quieres ser el último que se salga, que se tire del barco, tú quieres salirte antes. Y eso puede generar un comportamiento de rebaño que genera una profecía autocumplida. Al yo creer que el precio va a caer, provoco que el precio caiga. Bien, claro, ahí si la compañía en cuestión tiene unos fundamentos sólidos y de verdad va a generar ingresos, va a generar beneficios, esa hemorragia debería detenerse en algún momento, porque habrán inversionistas que entiendan que esa caída tampoco es natural. El problema radica en, tanto en la .com como en la crisis subprime del 2008, como en la actualidad, si de verdad estas compañías que están involucradas en estos incrementos de precio tan acelerados tienen los fundamentos para sostener ese precio por un tiempo. Bien, y ahora en la actualidad hay bastante cuestionamiento. O sea, en la .com era claro, había una manía, había una exuberancia Pero irracional. una pregunta, ¿no será que en la .com era claro porque lo vimos desde esta perspectiva? Mirando hacia atrás, sí. Claro. Hay dos dichos muy famosos. En el ajedrez, desde afuera, todas las jugadas se ven. Tú y Manuel están jugando ajedrez, yo estoy afuera, yo veo todas las jugadas. Cuando estoy frente a Manuel jugando, no las veo. Y por el retrovisor es mucho más fácil ver lo que pasó. Bien. Exacto. Entonces, sí, la .com viendo hacia atrás parecería que era obvio. Sí, como la Sí. del 2008. Que Claro, ahora sí. que tú la ves, tú dices, Claro, eso sí. no tiene sentido, pero en ese momento nadie lo veía. Claro. Y Claro. lo vieron 2 o 3 personas y nadie le hacía caso, ni siquiera. Sí, pero por ejemplo, cuando tú tienes una compañía como Nvidia, que el precio de sus acciones se ha disparado de 40 y pico de dólares a 160, creo que estaba, 170 en estos días, 4 veces el precio de las acciones, tú tienes que sentarte a pensar claramente si, porque básicamente aquí hay una discusión eterna y está más sesgada hacia un lado, o sea, hay un ganador aparente. Y el concepto de la hipótesis del mercado eficiente y luego tal irracionalidad. Sí. La hipótesis del mercado eficiente lo que dice es, el precio de un activo en el mercado refleja toda la información que el mercado tiene sobre ese activo. Entonces, ese precio de Nvidia 160 ya incorpora lo que los agentes entienden que Nvidia está generando de beneficio y esperan que genere en el futuro. Entonces, si todo el mundo fue a comprar acciones de Nvidia ahora, es porque creen que en el futuro Nvidia va a generar un flujo de efectivo que va a cubrir esa capitalización de mercado que le está brindando ese precio. O sea, si tienes 100 acciones en el mercado a 100 pesos, bueno, pues son 10,000. La compañía vale 10,000 para el mercado porque la compañía genera beneficios y va a generar beneficios, que hay la parte difícil, en el futuro que justifican esa valoración de mercado. Entonces, ahí tú te cuestionas si de verdad Nvidia o las demás compañías del ecosistema de inteligencia artificial, OpenAI, Anthropic, que son privadas, ahí hay otro tema, que esas compañías no son públicas, no tienen acción a la venta. Luego, las divisiones de las grandes compañías establecidas ya. Ahí tenemos a Alphabet, que es Google, tiene una división de IA importante. Tenemos a Microsoft, tenemos a Meta, la gente de Mark Zuckerberg. Todas tienen divisiones de inteligencia artificial. En esos últimos 3 casos, quizás están un poquito más blindadas ante un potencial estallido de la burbuja, porque son compañías que son grandes y tienen ingresos por otro lado. Pero esta compañía nueva, tú te preguntas si de verdad, eventualmente, van a lograr generar ingresos y beneficios que justifiquen la evaluación de mercado que le está siendo asignado ahora mismo dado el precio de sus acciones. Y nadie lo sabe. Claro. Ok, ahí me surge otra pregunta. ¿Las burbujas solamente explotan o se pueden regular sin explotar? Sí, hay casos, los menos, de burbujas que se desinflan, pero no es la norma, son las excepciones. Por lo general, una burbuja o se corrige leve, severamente, o estalla. Bien. Pero cuando hay una corrección de mercado, de cualquier mercado que tenga algún precio que por alguna razón se desajusta un poco a lo que la oferta y demanda indica, cada vez que un mercado se regula, ahí tenemos una burbuja desinflándose un poco, ¿no? Claro, mini burbujas. Por ejemplo, tú puedes mencionar el caso de las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, que es un activo, hay quien dice que financiero, no está claro, ¿verdad? Si es una moneda, si no, pero es un activo. Ha tenido una volatilidad inmensa, ha subido muchísimo de precio, ha vuelto a caer, y tú podrías decir que esas son burbujas que ocurrieron en el pasado en el mercado cripto. Y después la definición de si esas burbujas estallaron o una corrección queda muy sujeto a lo que tú entiendas como un estallido. Un colapso de un 40% un estallido, un colapso de un 20% una corrección. Lo que sí es que, por ejemplo, con la crisis de la .com, la burbuja es
está clarísimo que fue una explosión, porque quebraron una serie de compañías, muchas no sobrevivieron. Se estima que cerca de la mitad de la compañía .com no sobrevivieron al estallido de la burbuja. En la crisis del 2008 es más que obvio que hubo un estallido de la burbuja, porque eso incluso tuvo repercusiones en la economía real, en la inflación, en el PIB, en la inversión, en el consumo. Entonces, ahora estamos en un escenario en el que podríamos tener una corrección leve, incluso tenemos 4 escenarios, podríamos tener una corrección leve, una corrección severa, un estallido de la burbuja, si la hay, y podríamos tener que no está pasando nada de esto y que las cosas van bien y que esta compañía de IA eventualmente van a revolucionar el mundo, como lo hizo el Internet eventualmente. Porque lo que pasó con la .com es que en su momento se pensaba que esa tecnología nueva iba a revolucionar el mundo al instante. Y estaba el miedo de perderse la oportunidad de invertir en esa tecnología revolucionaria, lo que los jóvenes ahora le dicen el FOMO, el Fear of Missing Out. Entonces, en ese momento, mucha gente se metió porque decían, esto va a ser lo último, esto va a transformar el mundo, pasado mañana, hay que invertir ahora. Bueno, resultó que no fue tan rápida la revolución, terminó ocurriendo. Y con la IA estamos más o menos en la misma disyuntiva. ¿Esto va a revolucionar el mundo, sí o no? Casi todo el mundo está de acuerdo con que sí. ¿Qué tan rápido va a ser esa revolución? ¿Qué tan profunda va a ser esa revolución? Si tú crees que esa revolución va a ser rápida y va a ser profunda, va a ser fundamental, va a cambiar todo lo que hacemos, bueno, pues la gente está metiendo dinero porque quiere montarse temprano en el tren. Ahora, si tú crees que eso va a ser a más largo plazo, en ese largo plazo, como pasó con el Internet, muchos no van a sobrevivir, muchas compañías. Entonces, una cosa. Antes de entrar ya en los posibles escenarios que tenemos para esta posible burbuja, ¿cuáles son las razones ahora que ven los expertos para entender de que hay una posible burbuja en la inteligencia artificial? Sí, precisamente mencioné antes que la evaluación que le está otorgando el mercado a las compañías en general, dentro de todas las tecnológicas y dentro de la tecnológica, la de IA, y dentro de la empresa de IA específicamente a NVIDIA y a OpenAI, que son quizá los 2 actores principales, hay analistas que entienden que el mercado les está asignando una valuación excesivamente elevada. O sea, que no es cierto que el flujo de efectivo descontado de NVIDIA alcance los 5 billones de dólares. Los trillions en inglés, los 5 billones, 4 billones y medio de dólares. Si pudiésemos poner eso en español. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto vale una compañía? En economía financiera hablamos de esto. Una compañía X del mercado dominicano. ¿Cuánto vale? Bueno, tú tienes varias opciones para evaluar una compañía. Tú tienes sus activos físicos, que es lo primero que la gente ve. Bueno, tiene un edificio, tiene carro, tiene mobiliario, tiene inventario, tiene equipos. Ese es un valor. Bueno, pero también hay un valor asignado a su marca. Hay un valor comercial. Bueno, sí, también. Bueno, también la compañía tiene unas ventas, tiene unos ingresos, tiene unos beneficios. Entonces, para condensar eso, aquí ustedes tuvieron a Luis Serrano varias veces, el joven creo que está bastante inmiscuido en tópicos de evaluación de empresas. El valor de una compañía, una forma usual y útil de hacerlo es viendo cuál es el flujo de efectivo esperado de esa compañía y traerlo a valor presente, descontarlo. ¿Cuánto esa compañía se va a ganar en los próximos años? Trae eso a valor presente con una tasa de descuento, que es subjetiva, pero hay un cierto consenso de cuál puede ser. Y ese valor te dice cuál es el valor de esa compañía, porque eso es lo que tú esperarías ganarte si tú la comprases entera. Entonces, en el caso de las compañías de IA, muchas están operando en pérdidas, algunas están operando en beneficio muy mínimo. NVIDIA está generando beneficio, una compañía rentable, ¿verdad? Ahora, hace una semana, la semana pasada creo, tuvieron su reporte trimestral financiero y les fue bastante bien, ¿verdad? Pero ahí, creo que conversábamos antes de empezar la grabación del episodio, hablábamos de que hay una frase famosa de que en la fiebre del oro, cuando Estados Unidos se estaban expandiendo hacia el oeste, el que más dinero hacía era el que vendía las palas y los picos. Porque tú encontraras o no encontraras oro, el que vende pico y pala tiene un cliente que le va a comprar. Entonces, el símil se traslada casi perfectamente a la situación actual donde NVIDIA es la que está vendiendo el pico y la pala, porque NVIDIA vende un microchip con la que tú haces inteligencia artificial para revolucionar el mundo. NVIDIA per se no está revolucionando el mundo. NVIDIA está creando la herramienta con la que estas compañías posiblemente van a revolucionar el mundo. Entonces, ellos van a vender sus chips y se están vendiendo.
Lo que tienen la carga pesada son las compañías que están desarrollando los algoritmos, los LLM, todo el tema de Machine Learning, todo el tema de IA, para transformar cómo funciona la sociedad. El problema radica en que si esa promesa no se cumple, si eventualmente estas compañías no cumplen con esa promesa y no generan el ingreso, porque son negocios, no nada más revolucionan el mundo de una forma idealista. Si esas compañías no logran generar un ingreso, ¿de dónde hace dinero OpenAI, ChatGPT? Bueno, tú pagas unos tokens, tú pagas una suscripción, hay programadores que tienen acceso a su API para poder vincular su website con el motor de ellos y generar tokens propios. Hay 1000 maneras, ¿verdad? Si ese flujo de efectivo, si ese dinero que va a generar OpenAI hacia futuro no se corresponde con la evaluación que el mercado le está dando ahora mismo, es un indicio de que esa compañía está inflada, de que el precio está inflado. No lo sabemos. Claro, porque es privado en este caso. Es privada y, adicionalmente... ¿Pero qué es lo que es privado? La compañía OpenAI no tiene acciones a la venta. Es una compañía que tiene unos dueños que son los que invirtieron en ella. Tú no tienes acceso a comprar acciones de OpenAI. Entonces no podemos ver los números reales. A diferencia de NVIDIA. NVIDIA es una compañía pública. En el mercado de acciones la compañía hace una IPO, una IPO, una Initial Public Offering, una oferta pública inicial, donde dice yo voy a vender un pedazo de mi compañía para que cualquiera pueda comprarlo. Ese es el caso de NVIDIA, por ejemplo. OpenAI es una compañía privada. Tú no puedes comprar acciones de OpenAI. O sea, que en caso de burbuja o no burbuja no pasaría nada con OpenAI. Sí. O sea, ¿por qué? Pasaría porque tiene dueños, lo que no es pública. Claro, porque ¿qué pasa? Que estoy considerando aquí que hay una gran cantidad de personas que no saben qué puede pasar y si provoca que todo el mundo venda sus acciones, entonces tú estás condenando a esta empresa a que tenga una profecía autocumplida, ¿no? Sí, pero en el caso de OpenAI lo que pasa es que es una compañía que está en el centro del ecosistema IA. Okay. Entonces, si esta compañía, si ocurre un colapso del sector IA, NVIDIA podría ser causa o consecuencia, las dos cosas. O sea, que NVIDIA no, OpenAI. Que OpenAI quiebre, que ello no le vaya como se espera, va a tener repercusión en la demás compañía del mercado y viceversa. Si la demás compañía no le va bien, a OpenAI tampoco le va a ir bien. Porque está en el medio del meollo. Claro, incluso yo estaba escuchando, ahora que me acuerdo. Ahora, una breve pausa para agradecer a esas marcas que permiten que este contenido esté totalmente gratis. Parte de llevar tus números a verde es ofrecerle a tus clientes una experiencia de pago fácil. Con Portal puedes cobrar con links de pago, códigos QR, Tap to Phone y todo desde tu celular. La herramienta correcta mueve tu negocio. Afíliate en afiliate.portaldom.com.do. Ahora sí, volvemos al contenido. No lo hablamos ahorita, pero como que con OpenAI hay un tema de que Microsoft le mandó un dinero y Oracle, entonces eso pasaba para NVIDIA. ¿Tú sabes más o menos cómo es? Sí, lo que pasa es que ahí hay una cadena de suministro bastante compleja, donde una compañía está invirtiendo y recibiendo inversiones tanto de su cliente como de sus suplidores. Claro. Y ahí eso es receta para el desastre. Claro. Porque hay una interconexión. Te crea una inflación. Una interconexión tan profunda que cualquiera de los elementos que falle te va a fallar la red completa. Entonces ahí está Oracle con los servidores, está NVIDIA con los chips, está OpenAI con la tecnología, con ChatGPT, y todo el mundo pasándose dinero mutuamente. Eso al final te infla el valor aparente de la capitalización de la compañía y adicionalmente te crea unas interconexiones difíciles de salvar en caso de que haya problemas. Claro, entonces hay una aquí, dependencia. Sí. Pero cuéntame un poco de cómo eso infla el valor aparente. Claro, si tú quieres te lo pongo un ejemplo clásico de la gente, que incluso vi unos videos ahí en las redes sociales recomendando esto. Imagínate lo siguiente, tú vas a tomar un préstamo aquí en Santo Domingo y entonces yo vengo con la brillante idea de, oye, lo que vamos a hacer. Tú me transfieres 100,000 y yo te transfiero 100,000 y tú me transfieres 100,000 y yo te transfiero 100,000. En 3 meses, tú y yo tenemos 600,000. Sí, para el que va a evaluar tu crédito, mira qué bien. entiende que tú eres una persona que mueve bastante dinero. Tú mueves 100,000 pesos mensuales. Pero fue que tú eres la que fabrica los servidores, Manuel fabrica los microchips y yo hago el software. Tú le pones 10 millones a Manuel me lo invierte a mí, yo te lo invierto a ti, y ahí parece que es un ecosistema que está vibrante y son los mismos $100 millones. Claro, pero entonces ahí mi pregunta sería, ¿cuál es el criterio que se está usando para yo
inflar ese precio. O sea, No, solamente porque el criterio no es inflar el precio. Espérate, ese no es el objetivo. La pregunta es la siguiente. Solamente estoy tomando en consideración el dinero que entra y sale. No estoy tomando en consideración tus clientes, tus ventas. ¿Entiendes? Que eso, independientemente de que si hay una red que se está pasando dinero, yo debería de poderlo ver en que si tú estás vendiendo mucho Claro, o no. precisamente esa es la irracionalidad del mercado. Que OpenAI no está generando beneficios. Es una compañía que está operando en pérdidas. Y proyectaron, leí que la semana pasada, hace 2 semanas, Sam Altman, el CEO de OpenAI, dio unas declaraciones diciendo que ellos no esperan hacer dinero, obtener beneficio hasta 2028. Y que de hecho pretenden incrementar el ratio que es cuánto dinero van a quemar, van a invertir en como proporción del ingreso que van a tener en ese tiempo. Y eso se va a sostener por los próximos 2 años. Entonces, ahí hay un gran salto de fe. Es una tecnología maravillosa. Es una cosa no vista por la humanidad jamás, esto que están haciendo esta gente. Pero hay un gran salto de fe en que tú vas a quemar miles de millones de dólares por 2 años y que eventualmente tú vas a entrar en beneficio en el 2028 y vas a recuperar todo el dinero que quemaste más todo el dinero que tienen tus inversionistas en tu compañía. Entonces, la duda de los mercados es si de verdad estas compañías van a lograr capitalizar esa promesa de que van a revolucionar el mundo y van a generar ingresos. Porque hay que tener muchas suscripciones de ChatGPT para cubrir miles de millones de dólares. Bueno, pero que ChatGPT es lo que está pasando hoy. Me imagino que habrán otras cosas sucediendo el año que viene. Porque yo no estaba con esta compañía de OpenAI. Sí, porque yo estaba pensando eso ahorita cuando estaba Más hablando. productos. Yo dije que yo nada más pago ChatGPT, a veces ni siquiera lo pago, como esta gente está haciendo dinero. Sí. Pero imagino que surgirán otras cosas. Claro, ellos tienen pensado también, igual que Google, que Alphabet, con el tema de la publicidad. Google es una compañía de anuncios. Crearon su motor de búsqueda para meter anuncios. Si ellos eventualmente van a desplazar o por lo menos a ocupar una parte del espacio del motor de búsqueda Google, la publicidad es un muy buen negocio. O sea, vender anuncios en tu plataforma. Eso podría funcionarle. Pero de nuevo, son una cifra exorbitante que tú tienes que generar mucho ingreso y luego tú tienes unos costos operativos muy grandes porque estos servidores, estos chips son caros, cuestan mucho. Después está el tema, creo que leí una vez del consumo energético, que es bastante elevado para tú poner tu modelo LLM a funcionar. Hay un consumo energético inmenso. Y hay quien duda de que estas compañías lograrán eventualmente. Y si esa duda se esparce, o sea, si hay ahí podríamos tener un pánico generalizado de que la gente pierda confianza en el esquema, empieza a sacar su dinero y eso genera una profecía autocumplida y colapsa la burbuja. Entonces ahí, con relación a eso, cada vez que yo veo una charla, un video de YouTube de un profesional hablando de todas estas maravillas que va a hacer la inteligencia artificial, eso es un video de YouTube, ¿verdad? Y justo al lado tengo otro video de YouTube que habla de la burbuja de la inteligencia artificial. ¿Cómo yo sé qué parte de lo que yo consumo busca que yo me crea qué parte de la historia para que pase o no pase la explosión de esa burbuja? No lo sé. Yo sé que hay argumentos muy válidos para decirte que esta tecnología va a revolucionar el mundo y que vale la pena apostar por ella. Y creo que hay argumentos muy válidos para decir que esto es una burbuja y que eventualmente esa tecnología va a revolucionar la humanidad, pero no tan rápido ni tan profundamente como se cree. Entonces, ya para entonces entrar en materia personal aquí y entender, ¿verdad? Porque ya pusimos toda la información sobre la mesa, qué opinión le merece a ustedes la situación. Si tú quieres, a tu disclaimer de que aquí tú no vas a hacer ningún tipo claro. de... Debí hacerlo al principio. Aquí no estamos asesorando a nadie. Usted no salga de aquí pensando que Ocaribán dijo que tengo que comprar o que tengo que vender. Usted haga lo que su corazón le dicte. Ok, exacto. Entonces, del corazón. a partir de aquí le pedimos a la editora que responsablemente saque los clips. Entonces vamos a hablar. ¿Qué ustedes opinan? O sea, ustedes que tienen inversiones hechas en toda esta cosa, Sí. ¿qué hace una persona que está metida en el mercado? ¿Qué decisión toma frente a este escenario? Sí, en mi caso, en lo personal, yo tengo acciones de varias compañías. Mi estrategia no es nada misteriosa ni nada sofisticada, es diversificarte. Que tú no tengas todos tus huevos en una canasta. Y que si el sector IA colapsa por alguna razón, tú no pierdas todo tu capital. Tú tienes acciones de diferentes compañías y obviamente, si tenemos una hecatombe, si hay una catástrofe financiera, todo se va a ir al traste, ¿verdad?
¿verdad? Pero ahí no hay forma de salvarse en ese escenario. Hay poca forma de salvarse. Si se va todo al traste. Sacar tu dinero y tenerlo bajo el colchón, en efectivo. Pero tú dices como en este escenario puede que todo se vaya al traste. Es una posibilidad. O sea, que Como puede, ¿Qué tan probable es? que No puede sabemos. afectarme a mí, una persona que jamás ha invertido en acciones de Estados Unidos. No, claro. Sí. Hay una discusión eterna entre la relación entre el mercado financiero y la economía real. Ok. ¿Quién sigue a quién? Si la economía real provoca que los mercados financieros vayan mal o bien, o si los mercados financieros son los que provocan que la economía real vaya bien o mal. Yo creo que hay una bicausalidad, creo que el consenso que hay una bicausalidad. Ambos se retroalimentan. Y obviamente, si tenemos un colapso del sector financiero, una explosión de la burbuja, un estallido, que caigan drásticamente los precios de las acciones, la economía real va a sufrir. Y va a sufrir la economía real estadounidense. Y los economistas dicen que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe. Claro. Entonces, si la economía estadounidense se tambalea por culpa del estallido de la burbuja de la IA, nosotros vamos a sufrirlo, obviamente. Entonces, hay otra pregunta. Esa es una posibilidad. Porque tú tienes tu cartera diversificada. Pero entonces, ¿qué pasa que un mercado se va por el traste y todo colapsa? ¿Falta diversificación o es inevitable? Es que, de nuevo, hay un comportamiento de rebaño y una profecía autocumplida. Si la gente entiende que hay un mercado tambaleándose y hay interconexiones entre todos los mercados y se genera un pánico generalizado, todo el mundo va a empezar a sacar su dinero. De todos lados, no solamente No, AI, de IA, no, claro que no. de toda parte. Claro, y aunque Claro, el vínculo claro. real entre las partes no sea tan sólido o ni siquiera exista, La gente no necesariamente el lo sabe. pánico, el comportamiento de rebaño provoca que la gente se quiera salir y Claro. salga corriendo. Y cuando baja la marea que vemos quién tiene traje de baño y quién no. O sea, cuando estamos con la marea alta, todo el mundo parece que está bien, toda la compañía. Si la marea baja, los precios caen, colapsa todo. Algunos tienen traje de baño y otros no. Los que no tienen traje de baño quebraron. Y en este caso, Claro. ¿qué sería el traje de baño? ¿Quiénes están bien y quiénes están mal? Cuando caen... Pero si yo saqué todo el dinero de todas las acciones, No, porque, incluso el que estaba bien, vamos a ver, va a estar mal, ¿no? sacarlo todo no hay forma. Sacarlo todo no. Que los precios caigan drásticamente Ajá. no quiere decir que se sacó todo el dinero. Que haya una corrección severa o un colapso no quiere decir que todo el dinero se salió del mercado. Hay actores, hay inversionistas que Aprovechan la caída de los precios. con la cabeza un poquito más fría conocen los fundamentos de la compañía en la que están invirtiendo y no sacan su dinero. Claro. Todo el dinero especulativo el que se pierde. El que está especulando o el que tiene un optimismo irracional que no está fundamentado en la realidad. Entonces me imagino que cuando todos los precios bajan, la gente que tiene cuarto y sabe lo que está pasando Sale a ahí, comprar barato. compra muchísimo más. Sí. Y entonces ahí, El mercado se corrige de nuevo ahí al yo alza. veo que tú sí tenías el Claro, traje de baño pues. Exacto. Los que sobrevivieron eran los que tenían el traje de baño. Ok. Exacto, porque el tema del traje de baño, porque la gente también lo puede entender por si no quedó muy claro, es que si mi empresa estaba subvaluada, cuando venga esta corrección, no voy a tener dinero suficiente para sobrevivir. Cuando yo decía que yo sí tenía. Sí. Pero ahora que no tengo, porque el precio bajó muchísimo, ahí me quedo sin traje de baño y cierro. Entonces ya la empresa quebró, literalmente. Sí. No es como que tú vas a tener oportunidad de poder invertir eventualmente en esa empresa. Que es básicamente lo que tú mencionabas ahorita del tema de OpenAI. Si OpenAI mañana, o sea, mañana es relativo, en un año, se queda sin nuevos inversionistas o fondos o entidades financieras que le presten dinero, quebró. Porque no tiene ganancias. No va a poder sobrevivir. O sea, el flujo efectivo se le va a acabar. En Entonces, ese caso, pasa lo OpenAI mismo. no tiene traje de baño. Exacto. En ese caso, OpenAI no tiene traje de baño. Es el mejor ejemplo. Bajó la marea, se acabó la liquidez No hay dinero, nadie quiere invertir. y tú te quedaste fuñiste. con la marea bajita sin traje de baño. Una pregunta, ¿qué porcentaje de estas empresas es acciones? ¿Qué porcentaje? O sea, Ah, porque yo es me una estoy muy buena imaginando que pregunta. si todo el mundo vende sus acciones, como que la empresa desaparece. Pero no se supone que el 100% de la empresa está fundada por las acciones. No, claramente que no. Pero ahí... Ah, no, pero espérate. OpenAI no está fundada por acciones, por ejemplo. Claro, y OpenAI. desaparecería. Sí, por ejemplo. Pero desaparecería como quiera. Sí. Porque vamos a ver. Porque es un mercado. Las acciones son la democratización de la titularidad de la compañía. Pero eso no quiere decir que la compañía no tiene dueños que son inversionistas también. Claro. Entonces, sean 3 o sean 10 millones los inversionistas, están sujetos a la misma lógica. Si esta compañía no va a empezar a generarme beneficio, no va a pagarme dividendos, no hay una trayectoria hacia el beneficio, yo voy a sacar mi dinero de ahí. Yo no voy a seguir invirtiendo. O me hundo o nos vamos a hundir. O sea, no colapsamos los dos. Claro. Sí. Ok.
Es más como un tema de mercado. Sí. Es por el mercado. Ok. Vamos a hablar de los escenarios. Sí, aquí ayudándome de la IA, Excelente. compilé primero una estimación de el tamaño de las tecnológicas de IA en cuanto a capitalización de mercado. ¿Cuánto valen esta compañía? Entonces aquí tengo cifras. Nvidia ronda los 4.5 billones de dólares, billones en español, en inglés son trillions. 5 billones de dólares, es la más grande. Después tenemos las divisiones de IA de Microsoft y de Alphabet, que rondan ambas poquito menos o cerca del billón de dólares. Ponle 2 billones de dólares a las dos juntas. Bien, ahí tenemos 6, 5, 7 billones de dólares entre esas tres. Y ahí es importante que esas divisiones de IA de Microsoft y de Alphabet, Google, quizás son las que están mejor cubiertas porque tienen una compañía grande que las respalda, que tienen un ingreso importante que podría subsidiar sus pérdidas en caso de... O sea, si el negocio de Gemini y de Google no funciona, bueno, pues con Google subsidiamos y con Microsoft lo mismo. Están apostándole duro a la IA, pero no es que están apostándole todo a la IA, como el caso de OpenAI. Bien. Luego está Meta también, por ahí. Y aquí tenemos la demás. OpenAI, Anthropic, XAI, la de Elon Musk, la de X. Hay una que se llama Mistral, que está ganando bastante fuerza, y Perplexity, la he usado bastante yo. Entonces, esas compañías, hay algunas públicas y otras privadas, una que tiene acciones circulando en el mercado secundario y otras que son privadas, como OpenAI. Pero hay formas, los analistas le asignan un valor a la compañía, aunque sea privada, dependiendo cuánto capital logren recaudar, te dan una estimación de su capitalización de mercado. Y esas suman unos 7,5 billones de dólares. 7,5 trillions de dólares. Para contextualizarlo, el S&P 500, que son las 500 compañías representativas de la economía norteamericana, tienen una capitalización de mercado conjunta de 55 billones de dólares. O sea que todo sería como un 10% aprox del total, un poquito más del 10. Y aquí tengo 3 posibles escenarios. Que de estas compañías que están aquí, la caída sea una corrección leve, o sea, un 30% en el precio de las acciones de esas compañías o en la capitalización de mercado de esas compañías. Una corrección severa, un 50% en la caída del valor de mercado de estas compañías y un estallido de la burbuja, un colapso total que sería un 70% de la capitalización de mercado de estas compañías. Entonces, las repercusiones. ¿Qué pasaría si se materializan estos 3 escenarios? Bueno, primero, si caen un 30%, de esos 7, tú estás borrando 2 trillones de dólares. 2 trillions de dólares. 2 billones de dólares de inversiones. Lo mencionamos antes de empezar el episodio. ¿Qué significa borrarlos? Borrarlos, sí. ¿Qué significa borrarlos? Tú compraste acciones de la compañía de Manuel. Y en el momento que la compraste estaban a $100. El mercado se puso feliz porque creía que la compañía de Manuel, iba a desarrollar un producto que iba a ser lo último de los muñequitos y comenzaron a demandar las acciones de la compañía de Manuel en el mercado. Eso hizo que el precio subiera y las acciones de la compañía de Manuel, en vez de 100, cuestan 150. Tú, que invertiste en una acción, tenías $100, tu acción vale 150. Tú te ganaste 50, aunque no realizado. No lo realizaste hasta que no la vendiste. Pero en teoría tú te ganaste 50. Si el producto que Manuel sacó al mercado flopeó, no era lo que se esperaba, fue un desastre. El mercado desconfía de la compañía de Manuel, vende sus acciones y por oferta y demanda ese precio de las acciones cae, ¿verdad? Bueno, pues si tú no vendiste cuando estaban en 150 y no vendiste cuando volvieron a bajar a 100 porque pensaste que eventualmente Manuel se iba a recuperar y ese precio bajó a 80, tú perdiste 20. Si vendes a 80, es una pérdida no realizada también. Bueno, en este caso, una caída del 30% en el precio de las acciones de la compañía del ecosistema IA provocaría una pérdida de 2 trillones de dólares. 2 trillions, 2 billones de dólares. Es una pérdida, se borran, se esfuman, desaparecen. Porque el mercado se puso de acuerdo que lo que creíamos que valía 7, en realidad no vale 7, vale 5. Pues se perdió ese dinero. Ok, pero espérate, sí, está bien. Ok, ya entendí. Que como el dinero es como una vaina ficticia y en todo el sentido siempre va a ser ficticio. Está bien. Pero entonces, yo estoy pasando por la clase de cuenta nacional ahora mismo, ¿verdad? Bueno,
Y a mí me enseñaron que cuando el dinero sale de un sitio, va para otro. Y cuando entra a un sitio es porque salió de otro. Sí. Siempre. Claro. Cuando el dinero se pierde de esa manera, Sí, lo que pasa es que una pérdida... o sea, fingimos demencia. pero todo es el dinero una nunca pérdida existió. no realizada. Ese dinero no ha desaparecido hasta que tú no vendas. Si tú vendes, tú perdiste porque tú compraste algo más caro de lo que lo vendiste. Ujú, eso yo lo entiendo. Claro. La pregunta es ¿para dónde se va? Si tú compras esta taza en 50 pesos, porque tú juras que eventualmente va a valer 200, ¿verdad? Y después la taza vale 200, tú te ganaste 150. ¿De dónde vinieron? Esa es la misma pregunta que tú me estás haciendo. ¿De dónde vinieron esos 150 pesos? Del valor que el mercado le asignó a la tasa. El mercado cree que la tasa Claro. vale 200 y tú te ganaste un valor agregado que el mercado creó para ti. Es lo mismo a la baja. Si tú compraste en 100 pensando que eventualmente ibas a vender en 150 y el mercado dice esa tasa no sirve, esa tasa vale 60, tú perdiste 40. El mercado destruyó valor. Lo que el mercado cree que vale la tasa destruyó el valor de mercado de la tasa y por tanto lo perdiste tú si no vendiste antes. Con las acciones de la compañía es exactamente lo mismo. Claro. Eso es una corrección de un 30%. Y ojo, ese es el dinero que se pierde directamente por el valor de esas compañías. Porque los dueños de esa compañía, que son los inversionistas, tienen una compañía en sus manos, como la tasa, que vale menos de lo que valía cuando la compraron, ¿verdad? Ok. Pero Claro. luego puede haber efectos derrame, que eso genere un mini pánico y la gente saque dinero de otras acciones de otra compañía porque entiende que el mercado está malo y se pierda dinero en otro sitio. Pero yo tengo más preguntas. Sí, Claro, porque ¿Qué? no es dinero, es valor entonces. Claro. Valor. Y Es sí, sí. valor, Pero exacto. entonces yo tengo preguntas con relación a eso, que nos van a sacar un poco de tema, pero son importantes. ¿Qué tan saludable es que esto sea posible para la economía? ¿Qué tan saludable es que la gente tenga dinero sobre lo que la cosa Lo que la gente valen? cree. Ajá. sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué no hemos hecho nada por el mismo tema de, qué sé yo, del dinero? Que si está respaldado en oro, si no está Sí. respaldado en oro. ¿Qué opciones tú tienes? ¿Regularlo? No sé, dime tú eres el profesor. No, lo que pasa es que esta es la expresión más natural de lo que se entiende como libre mercado. Y democrático. Que la gente valora la cosa de acuerdo a lo que cree. Y después tú puedes decir, vamos a controlarlo. Usted no es que decide cuánto que vale la cosa. Ya ahí tú estarías en un esquema de control de precios, de decir que la compañía vale lo que el gobierno diga o lo que el regulador diga. Pero, por ejemplo, esas expectativas de crecimiento no pudiesen como definirse a nivel teórico, económico, en qué debería de estar basado. No, sí, Y no sí. que sea que si yo creo sentado en mi computadora que ChatGPT va a ser el final. Ah, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que también yo puse un par de ejemplos súper ingenuos de que tú compraste la tasa creyendo que hay analistas sentados con su dato econométrico, tirando regresiones y viendo la venta, el mercado, el potencial, y te dicen, yo creo que va a valer más en el futuro y invierten. Ahora, de ahí a decir que todos los inversionistas son de esa naturaleza es una exageración también. Hay de todo. O sea que la traducción sería regularlo. Para evitar que sea en base a lo que cualquiera piense y no lo que los expertos piensen. No me atrevería a decir que regular. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Lo que pasa también, vamos a ver, lo que pasa es que regular es una sombrilla muy grande. Incluye varias cosas. Regular no necesariamente implica limitar a que todo el mundo compre. No. Todo el mundo puede comprar si quiere. Yo estoy hablando Desde que de en base a qué criterio el valor. Es a eso que me refiero. Porque tú dices que hay expertos haciendo un muy buen trabajo. Mucho, la mayoría. Y entiendo que debería ser así, pero ¿qué habría que hacer para que el valor siempre esté definido en base a criterios de una persona que conoce de la materia que debe definir el valor de una cosa? Pero es que yo creo Es que el valor lo determina oferta y demanda. Ajá. O sea, si yo no tengo Es la mano conocimiento, invisible de pero yo Adam tengo $10,000 hoy. Ajá. Yo tengo $10,000 hoy. Ajá. Y yo no sé de esto. Pero ya a mí me dio que voy por envidia. Y me meto mis $10,000. Él está provocando que el Yo estoy precio provocando suba. un precio, pero yo no soy experto, ¿entiendes? Pero el libre mercado, Mira, te tú voy a no dar me puedes un prohibir que ejemplo usted real. no sabe invertir, usted no va a poner sus $10,000. Un ejemplo real. Tiene un buen punto, lo tuyo está muy ápero, Cuando pero- empecé a invertir en acciones, Es difícil. yo dije, voy a poner esta suma aquí en ese casino porque yo no tengo ahorro importante ahí. O sea, no es un mercado en el que yo me sienta cómodo poniendo un dinero que podría perder. Mi sobrino tiene 15 años. Y cuando yo estaba comprando, estaba de shopping, $50 aquí, 100 aquí, 15 allí, 20 allí, 40 allí, diversificando mi portafolio, llamé a mi sobrino.
Axel, estoy comprando acciones de compañía. ¿De cuál compro? 15 años tiene él, 16. ¿No? De Roblox, el jueguito. Claro. Yo compré acciones de Roblox. Yo sé cuál es la perspectiva de que Roblox va a sacar un juego nuevo. No. Y yo en un momento estaba arriba 70% con Roblox. De $100 que metí me había ganado 70. Y eso es jugando dado en un casino. Yo, en ese caso, ¿verdad? Que no soy un inversionista profesional, no estoy... O sea, pero hay quienes se sientan y te dicen, mira, hay una compañía de videojuegos que se llama Take-Two, que son los que hacen Grand Theft Auto. El videojuego que tienen décadas esperando, Grand Theft Auto 6. Y hay gente que compró acciones de Take-Two porque saben o creen que cuando salga GTA 6, el precio de las acciones de Take-Two, que es la compañía que hace ese juego, se va a disparar y van a capitalizar en esa ganancia. Están expuestos al riesgo de que ese producto que ellos van a sacar al mercado en su momento no sirva, a la gente no le guste y el precio de las acciones se desplome. Tú vas a perder o vas a ganar dinero por las expectativas que tú tenías. Claro. Definitivamente el episodio va muy bueno. Ahora, hay algo que tú también deberías de saber. Cuidado con las estafas digitales. Pueden disfrazarse de muchas formas. Un SMS con una oferta de trabajo remoto ganando en dólares. Una llamada anunciando un premio en un concurso en el que nunca participaste. Un correo alertando sobre una transacción no autorizada. La Superintendencia de Banco te orienta para que puedas identificar diferentes formas de fraude digital. Conoce más en prousuario.gov.do. Verifica primero y protege tus datos. Y ahora volvemos al contenido. Sí. O sea, sí, es verdad. Es inevitable. Es como todo. Ajá, es inevitable. Es como el azúcar. Sí, eso estaba pensando. Podía ser pollo. O sea, podemos estar hablando del pollo. Sí. O sea, yo voy a no puedo limitar que tanto la gente se crea expectativas de que algo va a ser muy, muy, muy bueno. Claro. El problema radica en cuando hay actores que especulan deliberadamente, creo que son un pleonasmo, pero que tienen peso en el mercado. Porque no es lo mismo que Manuel, tú y yo metamos $1,000 cada uno, que no va a tener un efecto significativo en el precio de un activo que está en el mercado, o que venga una compañía inmensa que puede meterle $400 millones a una acción y eso sí mueve el precio para ellos beneficiarse. Pero entonces, espérate, porque tú estás tocando un tema importante que lo mencionaste ahorita, dijiste que la especulación en cierto sentido es ilegal. Es difícil demostrar. Y hay diferentes tipos de ¿Pero qué especulación. demostrar el qué? Que tú lo hiciste malintencionadamente. Pero sí se demuestra que pasa. Bueno, ahí hay que ver cómo especulaste. Con información privilegiada, inside information, es ilegal. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una ventaja injusta respecto al resto del mercado para beneficiarme. Si yo sé, todos estamos esperando el producto que va a lanzar la compañía de Manuel. Ajá. Y todo invertimos apostando a que le va a ir bien. ¿Verdad? Pero yo sé que el producto no sirve. Ahí tendríamos que meternos en un temita un poquito más técnico, pero yo puedo tomar una posición corta con el producto de Manuel y beneficiarme de que el precio de las acciones de Manuel caigan. Pero porque yo lo sabía desde adentro. Entonces es difícil mostrar que yo lo sabía porque tenía información privilegiada o porque yo soy un muy buen analista, simplemente. Claro. Entonces, si yo hubiese sabido, por ejemplo, que Nvidia iba a tener tan buenos resultados que la gente no se lo esperaba, y al Claro. final la semana pasada superó las expectativas, yo hubiese comprado más. mira, te voy a dar un ejemplito Nvidia. sencillo. Cuando el gobierno de los Estados Unidos iba a anunciar que hay un vínculo entre el Tylenol y el autismo en la mujer embarazada. Eso lo dijo Trump el otro día. Hubo quien se benefició bastante porque parece que de adentro del gobierno sabían que ese anuncio venía y que Y le iba a compraron el perjudicar a la compañía que fabrica Tylenol. Entonces, eso es completamente ilegal si tú tienes información privilegiada. Ahora, si tú eres un analista que está desde afuera y tú dices, mira, esta gente son antivacunas, más o menos, tienen un tema con el autismo, yo voy a apostar a que ellos van a afectar el sector farmacéutico. Y yo voy a tomar una posición corta con el sector farmacéutico para beneficiarme cuando el precio de las acciones caiga. Ya eso es más difícil demostrar que es algo ilegal. Pero si es con información privilegiada de adentro que te la pasaron, es completamente ilegal. Con los congresistas estadounidenses hay un tema serio porque ellos pueden invertir en acciones. Y Hay ellos- una famosa ahí. Sí, la Pelosi. Sí, Nancy Pelosi. Ellos son los que hacen las leyes que pueden afectar o beneficiar a ciertos sectores económicos. Y como tú eres que está haciendo la ley y saben qué probabilidad tiene de que se aprueben, tú puedes comprar o vender acciones de un sector para que la ley que tú apruebas o promueves Claro. te beneficie. Entonces ahí hay un tema serio. Tienen rato discutiendo si van a
proponer que los congresistas no puedan invertir en acciones. Y me hace todo el sentido del mundo. Mira, tanto ya se gana un 50%, creo, promedio anual. Sí. 50% promedio anual. Ella la ganaba al mercado por mucho. Exacto. Sí. Es una locura. Sí. Pero sí. Entonces, perdón, mostré el escenario del 30%, hay uno de un 50% y uno de un 70% de una caída. Y ahí se borrarían. ¿Cuánto? Un 70% de 7 se están yendo $5 billones al traste. ¿Qué pasaría? Ahí hay efectos para el sector real incluso. O sea, la economía real, hay estimaciones que dicen que el PIB estadounidense cae. La economía mundial caería entre un 0.8 y un 1.2. Pero ame esta cadena chula que hacen siempre los profesores en clase. O sea, se desaparece esa cantidad de dinero. Ok, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? ¿Qué pasa después? Sí, mira, primero, en Estados Unidos más de la mitad de los hogares tiene acciones. Ok. Mira, si el sector IA colapsa, hay una caída de un 70% en el valor de las acciones de esas 7, 8 compañías que te mencioné, el sector tecnológico como un todo sufre. Primero por las interconexiones que hay y después por la corrida, el pánico que hay de que la gente saca su dinero de muchas inversiones que tengan. Bien, el que se queda pierde. El que se quedó con su inversión va a perder mucho dinero. Si tú tienes acciones que forman parte de tu riqueza como hogar, eso afecta tu decisión de consumo. Afecta la decisión de inversión de alguna compañía, sector financiero, que tiene acciones en su portafolio. Un banco tiene préstamo, tiene inversión en títulos y puede tener acciones. Si esas acciones se desploman, las decisiones de inversión de ese banco se van a corregir a la baja porque tú tienes menos riqueza, tú tienes un activo menos. Entonces, ya por ese lado tú tienes consumo e inversión cayendo, que son los dos componentes principales de la actividad económica, el Producto Interno Bruto. Entonces, si el PIB te cae, tú tienes un tema inflacionario hacia la baja, un enfriamiento de la economía, el Banco Central tendría que reaccionar estimulando la economía, pero hay toda una cadena. Y luego, si estas compañías de inteligencia artificial colapsan, hay una cadena de valor completa que se va a pique, porque hay muchos sectores dependientes de ella y hay muchos sectores de lo que ella dependen. El que le suple los chips, el que suple la computadora, el que suple, no sé, el almacenaje en la nube, Amazon Web Services, el mismo Google que brindan almacenaje en la nube para todas estas cosas que se están corriendo. Esos son negocios que van a desaparecer porque la IA no existe. Bueno, no existe, no. Se merma bastante. Y luego todo el que le suple todo. Creo que vi también un análisis de que el sector inmobiliario se vería impactado porque tú tienes un tema de rentar espacios para trabajar. Si tú esta compañía quiebran que tienen miles, decenas de miles, cientos de miles de empleados, esa gente la van a cancelar todita. Y al cancelarla tú tienes oficina vacía y la compañía que tiene esas oficinas no va a recibir un ingreso. Hay un efecto, no una cadena, hay una red amplia de interconexiones que si una de estas patas falla es muy probable que se esparza por toda la economía real. Pero claro, eso es un escenario apoteósico. Eso es una caída de un 70% en el precio de esas compañías. Claro. El precio, la capitalización de mercado, no el precio. Claro, ese es como el peor escenario, literalmente. El peor escenario posible, sí. Ok. Bien profundo el episodio, la verdad. Está bueno, sí. ¿Y que tienes tantas preguntas todavía? Sí, Sí. tengo muchas preguntas, Sí. pero el episodio no puede ser de dos partes. Porque, por ejemplo, las remesas aquí. ¿Qué tan importantes son las remesas aquí? Ahí habrían, me imagino que hay estimaciones de que tanto los dominicanos en Estados Unidos tienen acciones. Y las importaciones de Estados Unidos También. Pero de nuevo, aunque tú no estés vinculado al sector IA, aunque tú no tengas acciones, si la economía real sufre por los efectos que te mencioné ahora mismo, eso va a repercutir aquí en República Dominicana. Claro, pero ¿cómo lo sentiríamos? Hasta ahora nos parece que uno de los dos pilares de este mundo IA, que es Nvidia, va bien. El riesgo que hay es que las compañías a las que Nvidia les suple los chips no vayan bien. Que Claro. no generen el ingreso necesario y colapsen. Lo que están buscando el oro. Lo que están buscando el oro, con los pico y pala que le vende Nvidia. Entonces, nada, hay estimaciones de, no te puedo decir cifras, pero si la economía estadounidense se contrae, la economía dominicana no va a ir muy bien, que digamos. Claro, ese es un escenario extremo. Es un stress test al máximo. Bien, yo creo que ese escenario es posible, pero es poco probable. Claro. ¿Hay alguna expectativa de cuándo deberíamos de poder ver lo que sea que pase en años? No, yo no lo sé. Hay quien bueno, ahora en las redes se hizo viral que este tipo, el de Big Short, el personaje en el que está basada la película de Big Short, Michael, no me acuerdo, Burner, algo así, ¿no? Sí, bueno, ese señor
estaba bastante pesimista con este tema. Sí, pero también escuché que él ha tenido como Sí, muchas... él como que ha hecho 20 predicciones Exacto. pesimistas y se han cumplido 2 o Exacto. 3. Pero él decía que ese colapso era inminente y rápido, que iba a pasar ya. Y luego a los 15 días, Nvidia reportó utilidades y superó las expectativas del mercado. Entonces como que ese pesimismo se vio un poco atemperado. No sabemos. O sea... Hay que dar el seguimiento. No, es que de saber yo no estuviera aquí hablando con ustedes. Estuviera invirtiendo yo ya. fuera multimillonario y Sí, pusiera no, mi claro. dinero hasta donde yo entiendo que va a alcanzar su pico, ese rally, ese mercado bully, Claro. y lo sacara antes. Claro. Yo creo que un indicador muy interesante fuera mucho más fácil si pudiéramos tener esas empresas públicas, Ajá. porque un indicador puede ser el tema de que si Nvidia no crece, es porque está vendiéndole menos Claro. a estas empresas. Lo que pasa es que eso no vamos a dar cuenta cuando ya la cosa esté bien Sí, avanzada. de hecho, vi un comentario adicional el otro día de que Nvidia se está metiendo en un pequeño problema porque les está, en buen dominicano, fiando los chips a la compañía con la expectativa de que le paguen cuando entren. Ah, eso yo no lo sabía. Entran en beneficio. Eso yo no lo Entonces sabía. eso puede ser problemático porque ya hay la anécdota, la analogía del pico y la pala y hacerse rico Se vendiendo. Se cae porque tú no estás vendiendo los picos y la pala, tú lo estás alquilando. Fiándolo. Sí, y alquilarlo o fiarlo implica que si no sacan el oro, no te van a pagar. Claro. Y eso es problemático. Claro. Entonces, como que ese pasarse dinero mutuamente es una forma de financiamiento que podría no terminar bien. Mira, una última pregunta Sí. ya, para cerrar, porque está largo este episodio, aunque Está largo. está buenísimo. Seguros. ¿Cómo la gente puede transferir este riesgo a seguros? Asegurarse. Ujú. Yo creo que el mejor seguro es diversificarse, de nuevo, lo reitero. Tú no pongas todo tu huevo. Si va a invertir $100, no lo ponga todo en Nvidia. Divídelo en 5 partes de 20 o 4 de 25 y pon en sectores que no tengan tanta interdependencia. Bien. Luego, no inviertan lo que usted no sabe. O sea, yo te di el ejemplo de mi sobrino con Roblox, pero de nuevo, la máxima de la inversión, no invierta más de lo que tú estés dispuesto a perder. Claro. Si tú no estás dispuesto a perder ese dinero, no te pongas a inventar en Pero yo estoy hablando de seguros literal. Una aseguradora. asegurar inversiones en acciones. ¿Existe algún producto que pueda de alguna manera u otra mitigar un poco el riesgo que asume el inversionista? Lo más cercano a un seguro en el mercado en los mercados financieros son los derivados. Tú compras opciones o futuros. Ya. Que eso te blinda frente a la bola. Pero eso es una clase completa. Sí, Liceo, un episodio por Sí, cada sí, uno. Sí, ahí hay que sentarse a hablar de qué es un futuro, qué es un forward, qué es una opción. Y para qué Y la verdad sirve. es que, ojo a la gente que está viendo datos también, es muy riesgoso. Sí. Igual, o sea que Claro. hay que tener, lo podemos hablar en un Sí. episodio quizás, pero hay que tener mucho cuidado haciendo este tipo de cosas porque tú puedes perder el dinero en 5 minutos, tú pierdes $1,000 como Claro. que nada, nada. Sí. Pero entonces una gran empresa que haya puesto mucha inversión en... Sí, no, claro, una gran empresa sí. Ellos lo usan todos los días. No, pero la gente está preguntando de contratar un seguro. Sí, exacto. Algún contrato póliza que yo pueda transferir un poco del riesgo que estoy no. asumiendo Que por yo no invertir. lo conozco. Tendría Yo que no conozco. pensarlo, porque Yo no se me ocurre nada, Ok. pero puede que exista. O sea, Porque quiero saber si aquí puede existir la creo. posibilidad de que venga un reaseguro que ayude a que no se vaya todo por el traste. Lo que pasa es que yo creo que el costo de la prima sería tan alta por la volatilidad que no tendría sentido. Creo. Pero vamos a investigar eso, porque que la cura sea más mala que la enfermedad. Ajá. Sí. Es mejor, mira, pues yo Sí, para esa ahí- prima mejor vendo ahora mismo. Hablando de ¡Fua! diversificación, la recomendación de todo el que tiene experiencia invirtiendo y que sabe que un inversionista novicio no tiene la expertise para seleccionar acciones ganadoras y decir cuál es que va a ganar y cuál es que va a... Que invierta en un ETF, un Exchange Traded Fund. Es un instrumento que te hace una canasta de acciones, te hace un mix con un criterio que a lo mejor tú no tienes. Porque yo dije ahorita, divide los $100 en 5 partidas de 20 y ponlo en 5, pero ¿en cuáles 5? Bueno, un ETF lo que hace es que hay unos expertos que te dicen, bueno, si tú metes $100 en este instrumento que yo te estoy brindando, en esos $100 yo te garantizo que tu inversión se va a comportar más o menos, casi exactamente, como el mercado completo o como un mercado en específico. Entonces tú puedes invertir en un ETF del sector aeronáutico, del sector automovilístico, del sector tierras raras. Entonces ahí tú te diversificas, porque si tú crees que las tierras raras son el futuro y que ahí va a haber dinero en el futuro, pero tú no sabes cuáles son las compañías que van a sobrevivir y cuáles van a triunfar,
tú invertir en una estrategia de inversión diversificada en el sector completo, buscar un ETF de tierras raras y hay unos expertos que te arman una canasta, te cobran un fee mínimo y tú inviertes en el sector más que en la compañía por separado. Es una forma de cubrirse. Ok. Buenísimo. Yo creo que quedó muy claro el tema de qué puede pasar en dado caso de que esta posible burbuja se vuelva una realidad. Y sobre todo, yo lo que quiero que la gente, espero que la gente se haya llevado, primero un poco sobre el mercado de accionarios, que sinceramente no habíamos hablado muchísimo. Muy poco se ha hablado en este podcast y me parece que es un mercado que hay una gran oportunidad y que cada día más nosotros tenemos la posibilidad de poder invertir en él. Y tiene grandes beneficios, al igual como tiene grandes riesgos. Y sobre todo que la gente entienda de que esta posible burbuja, que quizás para muchos de los que nos ven, que son muy jóvenes, la del 2008 estaban muy pequeños, quizás tenían 10, 12, 13 años, ni siquiera entendían qué era lo que estaba pasando, o quizás ni cuenta se dieron en su vida, puedan entender este posible efecto que puede tener eso si eso se vuelve una realidad. Y sabiendo de que todo lo que vimos aquí no fueron recomendaciones de inversión y que esto es una posibilidad, no estamos asegurando de qué va a pasar, porque si los aseguraríamos, entonces no estuviéramos aquí grabando eso, sino que estuviéramos ahora mismo en la playa esperando que sea una realidad. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias. ¿Algún mensaje final para tus seguidores? Sí, primero agradecer nuevamente al equipo de Números Verdes por tenerme aquí y también mencionar que este tópico es bastante dinámico. Lo que estamos hablando ahora corresponde a la realidad de ahora. Entonces, en el momento que vean el episodio, a lo mejor la situación podría ser otra, pero de momento lo que está pasando es lo que hablamos. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es 23 de noviembre. Excelente. Buenísimo. Pues nos vemos en un próximo episodio.